y amor. Si recordáis, hace ya un tiempo estuvimos viendo durante una temporada bastantes mensajes, todo eso que se hacía online, ¿no? Se hacía a través de internet, una serie en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y en el capítulo 5 lo vuelve a repetir de una manera diferente, en un contexto distinto. Y como hemos dicho, el autor de Hebreos y también de Primera de Pedro. Así que es una trilogía, ¿no? Una unión de tres cosas que constantemente se va a repetir en las cartas de Pablo en particular, pero que lo que podemos ver, aun cuando sean separados, en otros muchos lugares de la palabra de Dios. Por eso es importante que Pablo termine en este pasaje del capítulo 13 con esta idea. Dejadme que lo ponga de esta manera. Por favor, buscar los dones que puedan ayudarnos como iglesia a seguir adelante. Ejercerlos de la manera adecuada, acompañándolos siempre con amor, ánimo, a que podamos comprometernos en todo lo que es el proyecto y la obra del Señor. Pero de todas estas cosas que son tan importantes, de toda la palabra de la Escritura, que es el consejo de Dios y que toda ella lo necesitamos, sobre todo eso, de manera particular, sea quien seas y cómo te encuentres, fe, esperanza y amor. Porque esto te va a definir delante del mundo, te va a fortalecer y darte seguridad de quién eres y a quién perteneces. Y va a sanar, fortalecer a la iglesia de manera particular. Entonces, habiendo dicho esto, dejadme que diga algo más, ahora de manera particular. Fe. Que permanezca, que esté ahí, que persista en nuestra vida de iglesia la fe. La fe no se refiere aquí a la fe como el don de salvación, como ese regalo que Pablo dice en Efesios capítulo 2. No está hablando de que tiene que haber fe porque está hablando a creyentes. Y entonces se supone que los creyentes ya tienen fe. Lo que está hablando es la fe que continúa y la fe que permanece. Recordar que hemos dicho muchas veces, la salvación es un instante, pero tiene que continuar. No es que tú ejerzas la fe y luego te la quites de tu vida. La fe tiene que ser parte de ella. Y por tanto tiene que fluir, tiene que ejercerse, tiene que trabajarse. Tenemos que orar al Señor para que aumente nuestra fe, como nos dicen los discípulos en los evangelios. Pero lo que nos está diciendo en otro lugar, que lo hemos visto, que la fe es como un don especial que algunos tienen, por el cual tienen una fortaleza y una seguridad a la hora de actuar. En el capítulo 12 lo hemos dicho, la fe como un don espiritual dado por el Señor o dado por el Espíritu para nosotros. Pero cuando leéis capítulo 13 y el versículo 3 nos está diciendo que es en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, fijaros bien, toda la fe, de tal manera que trasladarse a los montes, cuanto más quisiéramos que tuviéramos la fe suficiente para mover los montes. Pero aun cuando la tuviéramos y no tenéis amor, nada eres. Así que podemos estar diciendo, bueno, he creído, mi fe es pequeña, insignificante, pero suficiente para darme la salvación en el Señor Jesucristo, creo que soy pecador, creo que Cristo ha venido al mundo, que ha muerto en mi lugar y que por tanto me regala la vida eterna y por tanto, por fe, creo que un día yo estaré en el cielo. Bien, pero ahora, ¿qué haces tú con esa fe? ¿Y cómo la vas a vivir? ¿Cómo la vas a ejercer? ¿Cómo la vas a administrar en tu vida? La tienes que hacer con amor, pero es importante que esa fe esté. No podemos dar paso alguno si no hay una plena confianza en aquello que hemos dicho creer, tener fe o aceptar. ¿Es esto así? Es decir, nuestra vida cristiana, tu vida cristiana, se identifica, se señala por la confianza que tienes en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, etc. ¿Hay fe en tu vida ahora, en este instante? No estoy diciendo un día yo creí
y acepté la obra de Cristo en la cruz. No estoy hablando de aquel día, espero que seas creyente. Si no, te animo a que seas creyente. Lo que estoy hablando es cuando cada día tienes que afrontar ciertas tareas, ciertos retos, problemas y dificultades. Es parte de tu vida como individuo la fe. Y cuando vienes a la iglesia y esperas en este grupo de creyentes, lo que esperas fundamentalmente o principalmente es que haya fe en medio de nosotros. ¿Es esto lo que tenemos que buscar y alimentar, regar cada día con esfuerzo? Esto es lo que nos está diciendo en nuestro pasaje Pablo en los diferentes lugares. Así que en 2 de Corintios, en el capítulo 5, nos dice que los creyentes andamos por fe, no por vista. Es decir, nuestro caminar, nuestro hacer, nuestro avanzar, mejorar en nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia se hace por fe. No es que nosotros tengamos más espacio, que Dios quiera dárnoslo, no es que tuviéramos más o mejor situación económica, que nos gustaría tenerlo, no es que tuviéramos más hombres y mujeres talentosos que nos sacaran de muchísimos apuros, que quisiera el Señor dárnoslo y por eso oramos. Lo que realmente nos va a hacer movernos y darnos actividad y fortaleza, nos dice, es la fe por la cual andamos. O también nos dice en esa misma carta, 2 de Corintios 3, confiados en esa fe que decimos tener, no en las cosas externas. No estamos confiando en lo que tenemos. Hoy en día, muchas veces uno piensa, el Señor me ha bendecido porque me ha dado dinero, o yo como iglesia puedo hacer porque ahora tengo un capital. Y a lo mejor nos estamos engañando porque Dios puede hacer con las 2 dracmas de la viuda mucho más que toda la riqueza que podamos imaginar. Al Señor no tiene limitaciones de riqueza. Por tanto, nuestra confianza para seguir adelante y para que las nuevas generaciones vengan, por ejemplo, ¿está en nuestra capacidad, en nuestra cuenta de ahorro o está en el esfuerzo económico que vayamos a hacer? Yo estoy diciendo que deberíais hacerlo, pero ¿está esa confianza puesta en ello o nuestra confianza, nuestra esperanza está en la obra y persona del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu? Fe es lo que necesitamos como iglesia. Más adelante, en otros lugares, en Efesios, podéis leer que en la armadura del creyente la fe es como un escudo. Es decir, a la hora de poder defendernos de todos los dardos del maligno, ¿qué pensáis? ¿Que por hacer una mera recitación de versículos que te sabes de memoria, el diablo se va a asustar como si fuera un vampiro que huye de la luz y de los ajos? El diablo no se va a asustar porque tú recites versículos de memoria. Él tiene mucho más poder, más influencia que lo que tú puedas ejercer. Pero lo que va a hacer verdadera resistencia ante el diablo es nuestra fe y confianza, no en lo que nosotros decimos o hacemos, sino en lo que Cristo ha dicho y ha hecho. Así que lo que nosotros tendremos como una verdadera defensa ante el maligno, no tu apariencia externa, no en el uso de cosas, sino en tu confianza plena en lo que has dicho que es nuestro Señor Jesucristo. Es como una coraza, nos dice en otro lugar, y es la que nos guarda una y otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1. Después del libro de Hebreos. Fijaros bien lo que nos dice. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
En este pasaje podemos encontrar también en sí esta teología o señales del fruto del Espíritu. Pero fijaros la fe, con lo que Pedro nos está diciendo. Mediante la fe tenemos poder, guardados por el poder de la fe. Somos débiles, mirar, nos pueden quitar las vidas, nos pueden cerrar las puertas, nos pueden quitar lo que tenemos, quizás incluso nos tengamos que esconder o tengamos que huir como hacen nuestros hermanos en Ucrania o hacen en algunos países islámicos. Pero lo que nos sostiene, lo que nos fortalece como individuos creyentes y como iglesia es la fe. Y eso es lo que nosotros tendríamos que buscar. Sí, es, como hemos leído en 1 Tesalonicenses, la fe que obra, la fe que trabaja, la fe que da certeza, como hemos leído en Hebreos 10. Y la fe es la que nos une. Cuando leáis en Efesios 4, del versículo 2 al 6, que también está esta trilogía, podréis ver que es la fe la que nos une. Somos tan diferentes. Somos tan distintos en personalidades, chocamos tantas veces en los gustos económicos, políticos, sociales, de vestimenta, de arte, etcétera, de cultura, de dónde venimos. Parece mentira que podamos subsistir todos nosotros aquí siendo tan diferentes. ¿Cómo podemos soportarnos los unos a los otros? Aparte, como veremos acerca del amor, por la fe la que nos une. Cuando hemos puesto nuestra confianza en las promesas, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos hace caminar juntos. No es porque todos pensemos de la misma forma o que hagamos las cosas con las mismas ideas, sino lo que nos une es la fe. Y por tanto, si queremos unidad y queremos fortaleza, busquemos esa fe, esa confianza en aquello que el Señor ha dicho y revelado en su palabra. El tercer elemento, la esperanza. La esperanza, en cierto momento lo definíamos como la fe dirigida hacia el futuro. Si la fe como tal es algo que pensamos en el pasado, hemos recibido, hemos aceptado las promesas del Señor, hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz, miramos hacia el pasado, lo que ocurrió. Ahora, cuando hablamos de esperanza, lo que estamos haciendo es mirar hacia el futuro. Esperamos las promesas aún no cumplidas de nuestro Dios. Es decir, a lo largo de la palabra de Dios vais a encontrar que se han hecho muchísimas promesas, algunas en el Antiguo Testamento y otras en el Nuevo Testamento por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y yo estaré con vosotros hasta el final. O como nos dice Apocalipsis, y entonces yo volveré. Y volveré en poder y en gloria. De la misma manera que lo vemos ascender, lo veremos, dice Hechos, descender. Y por tanto, lo que nos hace fuertes, no solamente viendo lo que es el final, los últimos versículos de Apocalipsis, sino a lo largo de toda la palabra que leemos, es las promesas que el Señor ha hecho. Porque Él no olvida. Él no es como nosotros, que podamos hacer promesas que no podemos cumplir. En Hebreos se nos dice que Dios promete y cumple, que todo lo que ha dicho va a ocurrir, no puede fallar. Y por tanto, si Él ha dicho algo, lo pueda entender más o menos, puedo tener la certeza de que esto será así. Lo hemos dicho muchas veces. Yo puedo prometer y decir, bueno, a tal hora voy a estar en la esquina y allí nos encontramos. Y cuando llega esa hora, yo no aparezco, porque me he olvidado, porque me he puesto enfermo o porque alguien me ha entretenido y me lo ha imposibilitado. Soy hombre y por tanto fallo. No es que no haya querido, es que no he podido. Pero Dios ha dicho, no, yo volveré, yo te sostendré, yo estaré a tu lado, yo responderé a tus oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una multitud de promesas que tenemos en las Escrituras y por tanto nosotros tenemos esperanza. No lo hemos recibido todavía, pero si el Señor lo ha dicho, así será. Lo que Él ha comenzado, nos dice la palabra de Dios, Él lo terminará. Y podemos decir, es que todavía estoy en el inicio. No importa lo mucho o poco que tú hayas avanzado, si el Señor lo ha empezado, ten la certeza de que lo terminará.
Así que cuando nosotros estamos en una posición de iglesia y de cuerpo, como es ahora, no estamos diciendo nuestra capacidad está aquí, a ver lo que ocurre, a ver lo que dicen los gobernantes de nuestra generación, a ver si no cambian los gustos de la mayoría en la congregación. No, nuestra esperanza, ¿dónde está? En las promesas que Él ha hecho. Esperamos ciertamente que el Señor actuará. No está nuestra confianza en lo que nosotros ahora podamos hacer, en nuestra sinceridad de corazón, en nuestros propósitos, aunque sean buenos, sino que tenemos una esperanza sublime que no puede ser quebrantada. Si el Señor lo ha dicho, así será. Esperamos en la misma gloria de Dios. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5. Él va a hacer todo aquello que a Él le glorifica. Hay cosas que nos parecen imposibles. ¿Cómo es posible este conflicto de guerras? ¿Cómo es posible las crisis y los desastres, las desgracias que le ocurre al pueblo de Dios en tantos lugares? ¿Por qué estas cosas? Y no las podemos llegar a entender. Pero hermano, podemos entender algo. Él ha dicho que todo será para su gloria. Y nos demanda a nosotros que hagamos todo para su gloria. Así que esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en los acontecimientos históricos o en las circunstancias que vivimos, sino que tenemos la certeza de que todo lo que ocurre, sea como sea, oscuro o claro, lleno de luz o lleno de tinieblas, todo lo que ocurre es para su gloria. Y por tanto, lo que nosotros necesitamos como creyentes, como iglesia, es su gloria. O la esperanza de la venida de Cristo. Algunos dicen que el Señor Jesucristo tarda en venir, que llevamos ya 2000 años y parecen que los últimos tiempos se cumplen en años o en miles de años, 2000 años esperando. Y algunos dicen a veces que no, mirar, aquí la cuestión no está en si alcanzamos muchos más años o menos años o si ya hay unas características de señales de cuando Cristo va a venir. Lo que nos mantiene es que Cristo ha dicho yo volveré. Y por tanto nuestra esperanza está en que Él ha dicho que volverá. A lo mejor nuestros ojos aquí y ahora no los ven y a lo mejor tendremos que resucitar de entre los muertos para verlo, pero tener la certeza de que el Señor Jesucristo ha dicho que volverá. No que va a volver para ser sacrificio de cordero, sino que va a venir como príncipe rey, sentado en su trono con todos los huestes de sus ángeles a juzgar a todos aquellos que estén en ese momento resucitados o vivos. Así que nosotros tenemos esa esperanza de que Él ha dicho que va a venir, que va a volver y que va a volver de esta forma. Por tanto, nos podrán quitar lo que nos quieran quitar, pero la esperanza que nos ha dado nuestro Señor no la podrán tocar. Es el yelmo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, es el yelmo que protege la cabeza. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos que tener puestos en nuestras cabezas un elemento que nos protege en nuestro pensamiento, en nuestro análisis de las cosas, que es la esperanza. Te llegarán a ti y te dirán, pero bueno, ¿no ves lo que te está pasando? ¿No ves lo que ocurre acerca de esta enfermedad, de las conclusiones terribles de esta enfermedad? ¿No te das cuenta del deterioro, del daño? Y te pueden dar una información, una filosofía, la que te puedan dar en el mundo. Pero hay algo que te dice, no, el Señor está a mi lado, porque Él ha dicho que no te dejará. Y por tanto me acompañará en los sueños. Y me aliviará en mis cargas. El Señor dice, aquí estoy yo y siempre a tu lado. Por tanto, ese yelmo nos protege de todos los golpes, de todas las maldades que puedan enviarnos a nosotros. La esperanza no es un deseo meramente, sino que nos dice Pablo que es una actitud con respecto a la certeza, que nos lleva a ser constantes. El Señor ha dicho, y lo ponía en las parábolas de los evangelios, de aquel que habría de venir a pedir cuentas, el amigo o el siervo que espera. ¿Y qué es lo que hacemos? Velar. No nos descuidamos diciendo, bueno, yo que venga, cuando venga, que quiera, que venga y que haga lo que quiera. No, como tenemos la certeza y tenemos el afecto y tenemos el amor, cada día, en cada instante nos asomamos al horizonte diciendo, quizá hoy, Él viene. Creemos en esa promesa, por tanto es una actitud que trabaja. No nos descuidamos, no abandonamos la hacienda del Señor, sino que sabemos que como Él viene, esto nos mueve a la actividad. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? Bueno, que venga el Señor cuando Él quiera, o decimos que no nos encuentre descuidados, que nos encuentre velando,
que nos encuentre haciendo nuestro trabajo, que cuando venga el jefe de la obra no me vea sentado a la sombra fumando un pitillo, sino que cuando venga el jefe de la obra me vea, porque sé que va a venir en cualquier momento, de cualquier forma, aun por sorpresa, como el ladrón en la noche, cuando él venga, porque vendrá, que me encuentre preparado, que me encuentre en el trabajo, que pueda estar en la faena. Nos levantamos cada día como creyentes y parte de esta iglesia con esa actividad de constante trabajo, sabiendo que Él puede pedirnos cuenta o venir a analizar o recoger el resultado de nuestros talentos. Por tanto, no solamente es esa coraza que nos protege de los daños de este mundo, sino que es más que un deseo, es una actividad, es una actitud que nos mueve como iglesia. Y que Efesios 4 nos dice también que nos une. La esperanza nos une en un solo cuerpo, una sola esperanza. En tercer lugar, amor. Hemos hablado mucho ya de él. Llevamos ya varios domingos, bastantes domingos, y en otras ocasiones que hemos hablado del amor. Pero dejadme que os diga, el amor es un reflejo. Es un reflejo de lo que es Dios. En Primera de Juan, en capítulo 4, y os animo a leerlo también, versículos 7 al 10. Si Dios es amor, si el amor de Dios está en nosotros, ¿cómo amamos? Si decimos que tenemos a Dios, al que no vemos, que amamos a Dios al que no vemos, ¿cómo es que no amamos, dice, como queja, aquel que vemos y que os obra también del Señor? Así que el amor es un reflejo de Dios. Sabrán que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. ¿Queréis pareceros a Jesús? ¿Queréis ser la imagen de Cristo como individuos y como iglesia? Pues entonces la característica principal, esencial, tal como lo dice Juan, o lo dice nuestro Señor en el Evangelio, o en tantas otras partes de la Escritura, es el amor. Nos amamos para poder reflejar el amor de Dios para con nosotros. ¿Queréis representar el poder del Evangelio, que es de tal manera nos amó Dios a nosotros que ha dado a su Hijo? ¿Queréis representar esto? Por tanto, responder con amor, deber a todo el mundo amor, que fluya por todas partes, por todas vuestras venas, incluso cuando nos dice la Escritura a nuestros propios enemigos. Que el amor, Romanos nos dice, el amor de Dios se derrame por todos nosotros, Romanos 5:2. Hacer que permanezca el amor de Dios en nosotros. Y el amor va a hacer que Dios esté en nosotros y nosotros estemos en Dios, nos dice Primera de Juan 4:16. Hacerlo todo en amor, va a terminar casi la carta de Pablo, Primera de Corintios. Hacerlo todo en amor. Así que andad siempre en amor, tener siempre esta esperanza en vosotros y que esté este amor siempre en vosotros. La fe obra por el amor. La verdad tiene que estar acompañada por el amor. El amor, 1 Tesalonicenses 1, trabaja, hace funcionar los demás dones. El amor, nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, es una coraza. Hemos hablado del escudo, hemos hablado de lo que nos protege en la cabeza, es la coraza que tenemos a nuestro alrededor. Es necesario que tengamos esta coraza de amor, porque si todo lo que nos puedan decir, todo lo que nos intenten dañar, todo el perjuicio que nos quieran hacer, nosotros respondemos con amor, estamos levantando sobre ellos ascuas de fuego. Nos une y nos ayuda a soportarnos. Porque yo soy difícil de soportar. Y seguramente algunos de vosotros, si sois sinceros, podréis decir somos duros de soportar por nuestro carácter o por nuestra personalidad o gustos, etc. Pero el amor nos hace soportarnos, incluso lo más difícil. Nadie puede aguantar varias noches sin dormir. Pero hay madres que aguantan por sus hijos noches sin dormir. Nadie puede echarse una carga sobre sus espaldas de cierto peso. Pero cuando hay una desgracia, un accidente, somos capaces de llevar sobre nosotros todo ese peso. El amor del creyente nos hace soportar y sobrellevar las cargas de los unos y de los otros en nuestras vidas. Ama lo que no ves para que puedas manifestar el amor de aquel al que no ves, que nos dice Juan en su carta. Y sobre todo ama
ama aquello que tendrás que amar por obligación durante toda la eternidad. Si no lo amas ahora, ¿qué será después? Y el amor nos une y el amor nos fortalece. Conclusión, ¿y por qué es tan necesario estos tres elementos que deben de permanecer en la vida de iglesia, en nuestras actividades, en nuestros cultos y también en nuestra vida personal? Mirando al pasado, que haya una fe fuerte. Mirando al presente, que haya amor entre nosotros. Mirando al futuro, que tengamos siempre puestos delante de nosotros aquel que viene ya desde el horizonte, nuestra esperanza en sus promesas. Conclusión, la armadura del cristiano, que es el fruto del Espíritu, vestidos de la fe, vestidos del amor, vestidos de la esperanza, de este evangelio, de esta proclamación que nos dice en otros lugares. Y en tercer lugar, la unidad. Estaremos unidos, podremos estar juntos, trabajar en el mismo proyecto, tener el mismo horizonte. Si tenemos fe, si tenemos esperanza y tenemos amor. Busquemos las demás cosas. Si podéis profetizar, que profeticéis y proclaméis el evangelio. Si podéis hacer caridad y ayudar a todos los que estén a vuestro alrededor. Que estén todas estas cosas, sí, buscarlas, pero sobre todo, hermano y hermana, fe, esperanza y amor. Amén.